Huajinicuilapa ha sido un centro cultural y comercial importante durante siglos, y su mercado es un reflejo de la diversidad de productos y tradiciones que se encuentran en la región. Además, la ciudad tiene una larga historia de población afrodescendiente que se remonta a la época colonial, y su legado se puede ver en la música, la danza, la comida y la religión. En este video exploraremos los orígenes de la herencia afromexicana de Huajinicuilapa y cómo ha influido en la vida cotidiana y la cultura de la región. También daremos un vistazo al mercado de la ciudad, sus productos y tradiciones únicas, así que prepárate para descubrir la fascinante historia y cultura de Huajinicuilapa, Guerrero. Durante siglos, los afromexicanos han cultivado una identidad llena de influencias tanto indígenas, coloniales y africanas. No hace mucho tiempo fue que el Estado le dio un reconocimiento como una etnia muy importante en México, ya que aproximadamente el 1.16% de la población se identifica como afromexicana, mayoría que viven en Oaxaca, Guerrero y Veracruz. El día de hoy nos encontramos en Huajinicuilapa, Guerrero, en la costa chica de este bonito estado. Estamos aquí en un lugar que está aproximadamente a 3 horas de Acapulco y a 1 hora de Pinotepa Nacional. Estamos prácticamente en los límites entre Oaxaca y Guerrero, y aquí es un lugar en donde en las calles vamos a poder encontrar la picardía, la amabilidad de la gente de la Costa Chica. Vamos a poder encontrar también sabores muy ricos, además una cultura muy interesante. Nuestro tour gastronómico por el mercado de Huajinicuilapa va a empezar probando unas ricas y deliciosas enchiladas con un rico mole tradicional aquí de esta región de la Costa Chica. En el mercado podemos encontrar a las afueras donde venden aguas, las enchiladas y muchas más comidas. En estos momentos ya me encuentro aquí en un puesto local, en un puesto muy tradicional en donde venden las enchiladas para desayunar. Vamos a disfrutar, vamos a pedirnos una orden, así que bueno, vamos a probarla. Éntrale negra bonita, vente conmigo a bailar. Éntrale negra bonita, vente conmigo a bailar. Esta linda chilenita que te voy a dedicar, pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Ándale chiquita, que te quiero mamacita, pero ándale preciosa. Tenemos el rico plato de las enchiladas de mole rojo, que de entrada les quiero comentar que huele delicioso. Los ingredientes básicamente del mole, los principales serían el chile puya, el cual es el que le da el saborcito picante, además del chile guajillo y en algunos casos el chile costeño. Ya este chile va acompañado de otras especies que son las que le dan el sabor y el toque característico. Acompañan estas enchiladas, esta orden de enchiladas con crema y con un queso, el cual es un queso muy típico de aquí, el cual se llama queso de prensa. Aquí en toda esta larga calle afuera del mercado vamos a poder encontrar muchos pequeños establecimientos donde te venden este queso, el cual viene cuadrado y ya después se va cortando para que sean. Vamos a disfrutar de estas ricas enchiladas. A ver, vean nada más, qué delicia. Wow, amigos, qué rico mole, ¿eh? Como les conté, si es un poquito picante. Su relleno de estas enchiladas que viene siendo pollo, está deliciosa. Me pica un poquito, yo creo que vamos a pedir un agua porque ya me enchilé un poquito. Qué ricas estuvieron esas enchiladas para empezar el día y para empezar este recorrido gastronómico. Estuvo de maravilla. Pues bueno, amigos, justamente enfrente de donde disfrutamos de unas ricas enchiladas hay un puesto en donde venden frijoles acompañados de patita de res y chicharrón, así que yo creo que estaría bien probarlo, Costa Chica me crié, la recuerdo y la extraño, en Costa Chica me crié, la recuerdo y la extraño, a mi familia y amigos, vengo a verlos cada... Tenemos el rico chicharrón y los frijoles acompañados de patita de res. Huele delicioso. Aquí es algo muy típico, muy local, de que las personas vengan y se lleven en su vasito para su casa y acompañado de un chicharrón bien rico, así que vamos a probarlo. Chicharrón súper crujiente, súper rico. Y ahora vamos a probar los ricos frijolitos. El caldito está riquísimo. Amigos, qué rico desayuno. Los frijolitos y el chicharrón. Un desayuno aparte de económico muy nutritivo y que también tiene el sabor local, el sazón aquí de la gente de Huajinicuilapa. Así que vamos a seguir disfrutando y espero no antojarlos. Costa Chica me crié,
La recuerdo y la extraño en Costa Chica. Es común que en las calles aquí de la Costa Chica de Guerrero encontremos una bebida muy tradicional, la cual se llama el chilate, que está hecha a base de cacao, y esta palabra en náhuatl quiere decir agua de chile, aunque curiosamente no pica nada. Esa bebida es a base de cacao, es muy dulce. Entonces venimos caminando y podemos apreciar que hay pequeños puestos en la calle, los cuales te ofrecen esta rica bebida de la Costa Chica. Aquí nos encontramos con la persona que prepara esta rica bebida. ¿Cómo se llama usted? Laura Marín Liborio. Y cuéntenos, ¿cómo se elabora esta bebida? Cacao con arroz, azúcar, canela y leche. Me tienes desesperado, vida mía, no sé qué pasa. Esta música de fondo, una música muy de la Costa Chica, de tanto de Guerrero como de Oaxaca, La Iguana. Vamos a disfrutar de esta rica bebida del chilate. ¡Wow! Deliciosa. Es muy dulce, es muy fresca, el cacao está bien presente, el arrocito, una delicia, amigos, aquí en la Costa Chica. Qué mejor con esta música. Que baile la iguana, que baile la iguana. ¡Ea! ¡Ea! Se armó el baile, amigos. La iguana muy típica también aquí de la Costa Chica. Pues aquí está. Después de haber bailado la iguana, ¿cómo se llama usted? Déjalo así. Va que va. Pero con alguien que le encanta bailar, ¿no? ¿Qué está vendiendo? Donas. ¿Me da una dona, por favor? ¿De qué? De ¿Rellena o de azúcar? azúcar, por favor, de azúcar. A ver. Para que nos revivamos con un poquito de azúcar, porque está bueno el calorcito aquí en la Costa Chica, ¿eh? Mira, aquí están. Una de azúcar, por favor. Aquí, ¿cuáles son los panes típicos? Los típicos son los que tienen mestizos, las conchitas, los gusanitos, las empanadas. Ok, ¿se encuentran aquí en el mercado? ¿O en- Sí, ahí lo encuentran. Ah, perfecto, ahorita vamos a buscar unas para el postrecito, con café o pues ya después de comer, caerían de maravilla. Estoy caminando por las afueras del mercado porque esto únicamente es a las afueras del mercado donde venden, pues ya saben, aquí productos normales y ya de este lado comida o frutas y verduras, alguna que otra artesanía, alguno que otro textil. Y aquí podemos ver un rico caldo de chivo, el cual llegamos y el olor, cuando abrieron la cubeta me pareció increíble, por eso vamos a pedir uno. Tienes ese don que sabe atraer y ese zarandeo que te luce bien. Tenemos el rico caldo de chivo. Ay, el olor es riquísimo. Un vaso de estos, 50 pesos. Algo caldoso y aparte carnita. Va a caer de maravilla. Wow, qué rico caldito, ¿eh? Está demasiado rico. Yo tenemos la rica carne también, que le da un toque extra, un plus a este platillo. Con ese calorcito es uno, pero cae de maravilla, está muy rico y 100% recomendado. Algo más, el caldo de chivo. Ahora llegó el momento de entrar al mercado. Vamos a conocer el interior de este bonito mercado de Coajinicuilapa. De este lado podemos ver el área donde venden el pollo, las pollerías, el pollo fresco, la carne que está muy fresca. Seguimos caminando y podemos ver aquí el chicharrón. De este lado podemos ver que están aquí partiendo el pollo, las carnicerías. Aquí venden carne de res, carne enchilada, de puerco. De este lado, y aquí podemos ver el área donde venden los mariscos, los pescados, los cuales vienen en su mayoría del Faro, tal vez pueden ser de las playas de aquí cerca de la Costa Chica.
Soy el negro de la costa de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa de Guerrero y de Oaxaca. No me enseñan a matar. Estamos probando la gastronomía aquí de Coajinicuilapa. Venimos a un lugar para probar los tacos dorados, pero con consomé. Pero son diferentes a los tacos que conocemos, que nada más viene la pieza de taco. Aquí se remojan en consomé y se disfruta. Y me recomendaron mucho probarlos. Entonces ya llegamos aquí a un puesto local, a una casa. Podemos ver cómo van haciendo los sopes a mano, completamente a mano. De ese lado está la masa. Cierto que echos mis habladas, pero sostenes me llamo. Ya estamos sentados aquí en un puesto local, en un negocio local con gente que cocina muy rico. Así que vamos a probar los taquitos dorados con su consomé de pollo. Los taquitos que están rellenos de picadillo de pollo. Y ni se diga del caldo que huele delicioso. Y también de un atole de granillo aquí con canela que huele bien rico. Y sabe delicioso, así que con su permiso vamos a remojar ese taquito y a disfrutarlo. Aquí tenemos la rica pierna, así que amigos míos, el picadillo de los tacos, delicioso, 10 de 10, amigos. Coajinicuilapa deriva del náhuatl y significa río de los Coajinicuiles. Es un municipio en la Costa Chica de Guerrero, el cual se ha considerado como un lugar emblemático de la población de origen africano en México. No solo por su historia, sino porque ha ocupado un lugar destacado en el reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes. Es el único lugar en donde se cuenta con un museo de culturas afromexicanas. A la Costa Chica llegaron miles de personas africanas a lo largo del periodo virreinal, provenientes de diversas regiones de África Occidental, Central y Oriental. Gran parte de ellos venían del mercado esclavista de la Ciudad de México, donde se vendían esclavizados, desembarcados en el puerto de Veracruz. También arribaron personas adquiridas en Acapulco que llegaban a través del comercio con Filipinas y la zona del Océano Índico. La mayoría de personas de origen africano de esta región arribó para trabajar en la ganadería, agricultura y otras actividades como la pesca, arquería y el comercio. Con el tiempo, muchas de las personas obtuvieron su libertad y se convirtieron en capataces, arrieros, pescadores, vaqueros, jornaleros, trabajadoras del hogar y miliciados, junto con esclavizados que huían de otras regiones conocidos como cimarrones, poblaron la franja costera de lo que se denominaba la costa del Mar del Sur. Esta región fue receptora de muchas personas de origen africano y abasteció con muchos productos a mercados como los de la Ciudad de México, Puebla y Veracruz. A partir de la independencia, el aislamiento de esta región de la costa con otras zonas se acrecentó, lo cual explica que en ella se puedan apreciar rasgos físicos y expresiones culturales de herencia africana, siempre en constante transformación, reconstrucción e intercambio con poblaciones indígenas, sobre todo mixtecas, amuzgas, zapotecas y nahuas. Varias expresiones culturales y cotidianas de la Costa Chica recuerdan la significativa participación africana en la región, en particular en Coajinicuilapa. La gastronomía, ciertas expresiones del lenguaje, la medicina tradicional y otros saberes, la música y la danza en particular, el son y el fandango de Artesa y la danza de los diablos son prácticas cuyo origen africano han sido identificados por historiadores, antropólogos y conocedores. De acuerdo con el INEGI, gran parte de los habitantes de Coajinicuilapa se ha reconocido como negros, afrodescendientes o afromexicanos, y la encuesta muestra que Coajinicuilapa ocupa el tercer lugar de Guerrero con población afrodescendiente después de Acapulco y Chilpancingo. Palabras como chando, chimeque, chundo, chirundo, entre otras, son propias de la región y algunas posiblemente de origen bantú. En el siglo XIX, los afrodescendientes siguieron participando en la vida económica y cultural de México, y algunos fueron líderes importantes en el movimiento de la independencia y la Revolución Mexicana. Por todo esto, Coajinicuilapa se declara en el 2017 como sitio de memoria, contribuyendo así a saldar las deudas históricas con las poblaciones afrodescendientes de México y a construir sociedades orgullosas de su pasado y de su presente.
Aquí en Coajimalpa hay una de las danzas más importantes de la Costa Chica de Guerrero, la cual es la danza de los diablos. Y vamos a platicar un poquito con un grupo, el cual es el grupo Cuijileños, que ya llevan varios años danzando. Aquí aproximadamente en Coajimalpa hay más de 10 grupos de diablos que salen en la época del Día de Muertos. Así que bueno, basta de hablar, vamos a ver los pasos, vamos a escuchar la música, vamos a platicar un poquito de la historia. Además de que vamos a tratar de aprendernos pues los pasos. La danza de los diablos aquí en el municipio de Coajimalpa, en la región Costa Chica del estado de Guerrero y en la región Costa del estado de Oaxaca, ahora sí tiene que un número grande de años, puesto pues viene de origen africano, ¿sí? Dedicada al dios Ruja. La danza de los diablos viene desde la época colonial, ¿sí? Desde aquellos hacendados que llegaron después por acá a traer a las zonas algodoneras, a las zonas de trabajo, aquellos españoles hacendados que llegaron y agarraron aborígenes, agarraron personas por aquí indígenas para trabajar, pero el asunto no fue ese, sino que no aguantaron la carga de trabajo, era excesiva. Entonces tuvieron que traer esclavos africanos, esclavos que ellos tenían por allá, y llegaron hacia acá, a estas zonas algodoneras, a estas regiones de la Costa Chica del estado de Guerrero y parte del estado de Oaxaca, que estamos entre los límites del estado, Guerrero, Oaxaca, lo que es orilla de mar, y pues hicieron sus haciendas y se quedaron por allá. Vino la mezcla y también el negro pues no aguantó, la carga de trabajo era excesiva. Acuérdense que se comercializaban, se vendían y pues la cosecha o el producto que sacaba era para los mismos hacendados que tenían que llevárselo, ¿verdad?, a la ciudad. Entonces también ellos decidieron huir, decidieron apartarse y en eso pues vino la mezcolanza del negro cimarrón, del negro con el indígena, y por eso somos afrodescendientes, mexicanos, pero como en la sangre traíamos sangre africana, sangre de gente negra, a la tercera raíz que pertenecemos, ya de ahí descendieron diferentes danzas, porque ellos traían sus culturas y sus tradiciones. Prueba de ello vino la danza de los diablos, los sones de artesa, ¿sí? Y otras danzas más, ¿sí?, que se desconoce, que bueno, conocemos, pero están un poquito arraigadas, un poquito olvidadas, un poquito empolvadas. Ya de ahí decíamos nosotros con la danza de los diablos, ellos la dirigían al dios Ruja, a su dios de los africanos, al cual le pedían por la carga excesiva de trabajo, al cual le pedían por su salud. Y ahorita nosotros en la actualidad, nuestros antepasados nos la legaron a nosotros, ya la seguimos difundiendo, la seguimos practicando, pero ahorita la dirigimos hacia los altares. El altar que es el que se adorna con flores de cempasúchil, en un tapanco, en una mesa, con un arco, flores de cempasúchil y una variedad de frutas y una variedad de tamales y de comida típica o tradicional de la región. En el altar tenemos una fotografía de ese ser querido que ya falleció, que creemos y pensamos y sabemos que viene una vez al año, en los días de Todos Santos, en los días de Muertos, donde se baila la danza de los diablos, el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2. Son 3 días. El primer día hay que ir al panteón a traer los angelitos, a traer las almas de los pequeños. Regresamos bailando sobre la calle a partir de las 12 del día, llegamos a la iglesia, que es donde las dejamos, y ya las almitas pues de la iglesia buscan a su casa, donde se esperan con un camino de flores de cempasúchil para llegar hacia los altares. El siguiente día, el día de los muertos, de los grandes, igual se hace el mismo ritual, hay que ir al panteón, traerlos y llevarlos a la iglesia, y de la iglesia parten a su casa, ¿sí? El día 2, que es el último día, hay que acompañarlos, llevarlos a dejar las flores al panteón, y ahí se despide, y supuestamente quedan en el lugar donde deben de estar. La danza de los diablos son 3 días que se danzan por las calles, bailando, pidiendo ofrendas, recolectando frutas, bebidas y pues dinero, ¿sí? Al final se reparten los grupos y pues, para una buena labor y seguir conservando esta tradición. Y pues bueno amigos, aquí me encuentro con mi amigo José Manuel, aquí un danzante de esta bonita danza de los diablos. ¿Desde hace cuánto tiempo bailas? Los 6 años. 6 años. ¿Y cuántos años tienes? 16. Wow, ya tiene 10 años bailando. Y por estos momentos quiero que pues me des una pequeña clase de cuáles son los pasos para pues darle a este baile. A ver, ¿cómo empezamos? ¿Así? Ajá. A ver. 3 veces lo que vamos a dar. Ajá. 1,
A ver, ahora uno con máscara, ¿no? Uno con máscara, porque dicen que con la máscara se siente más, el calor sí es más cansado, a ver. Hay otro paso también que se llama el jarabe, que es diferente. Ah, ok. Pues bueno amigos, aquí ya tenemos la máscara, que wow, está increíble, vamos a ponérnoslas y vamos a, ahora sí a bailar un poquito aquí con nuestro vivo. Está listo, a ver. Mira, que te pongan esta. Acomódate la denca, miren. Ahí, mira. Mira, mira. Que lo vamos ocupando, cuando tenemos la salida, güey, te vamos a llevar, ¿eh? Lo vamos a hacer con antes para que pida permiso, güey, Lleva tu traje por si puede bailar, baila. Ay, güey. Amigos, qué cansado, ya ni sabía dónde estaba. Mis respetos, No sabes a dónde está. Las demás los 5 son, ya con gota. Amigos, bailar con máscara es muchísimo más cansado de lo que uno imagina. Mis respetos, porque ellos nos comentan que ¿cuántas horas aproximadamente bailan ustedes? Los 5 son casi la hora. La hora, imagínense, y con su atuendo que es negro. Hay el calor que hace aquí en la Costa Chica, ya me los imagino, pero una experiencia muy bonita aquí con toda la gente que es bien cálida, bien amable, que nos comparten un poquito de su herencia, de su tradición. Y pues enhorabuena, quedé fascinado con la danza de los diablos. Cuijileños, ¿no? Puro cuisleño. Cuisleños, entonces excelente. La danza de los diablos, un baile muy bonito aquí de la Costa Chica de Guerrero. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ah!
Esta danza de los diablos había desaparecido hace unos años y ya no se bailaba, pero pues fingimos de pilar y ahí formamos grupos y renació la danza de los diablos y ahorita pues no se ha perdido. Un servidor lleva 39 años con la danza, ¿sí? Inicié como danzante, pues ahorita estamos coordinando el grupo de Diablos Los Huileños, aquí con el amigo José Manuel, con el amigo Rory, que formamos parte del grupo y todos somos propietarios del grupo porque nosotros lo formamos. Se bailan 2 filas paralelas, puede estar integrada de 8, 10 o 12 integrantes por cada fila, un total de 24 o de 20. Se bailan 2 filas paralelas con diferentes coreografías. Las máscaras son adornadas de crines de caballo, los cuernos son de venado, son unas máscaras originales que el grupo las conserva, elaboradas de cartón o de piel. Todavía el grupo tiene la fineza de conservar. Ya hay grupos que ya la están modificando, están distorsionando la información desde la máscara hasta la música. El grupo de los huileños todavía la conserva, la originalidad, igual con los 3 instrumentos que se utilizan, que es el bote, la tigrera o la arcusa, como le llaman. Es un teconte, sobre el orificio lleva una piel curtida de animal, al cual lleva una varita atada con unos tirantes, y al frotarle una cera y sobarle produce ese sonido tan especial. Ese es el bote, la tigrera o la arcusa. El siguiente instrumento es una charrasca, que es una quijada de burro o una quijada de caballo, y al frotarla con un cuerno o un desarmador produce ese sonido de los pasos del zapateado. El siguiente instrumento es la armónica, que se adquiere en las casas de música o comerciales. Son 3 instrumentos que se utilizan en la danza de los diablos. La vestimenta en la danza de los diablos, el hombre pues viste ropa oscura, pantalón, chamarra, botas o zapatos, una máscara que llame la atención para danzar sobre las calles, ¿verdad? Papel importante, la minga, es un hombre, se disfraza de una mujer con una falda floreada, una blusa de cajón bordada, una máscara, un rebozo, una peluca y un chicote para poner orden y control dentro de la danza de los diablos. Además, se disfraza con unas caderas y unas chiches para que finja el papel de mujer. El tenango, que es el padre de todos los diablos, igual, un hombre fuerte con una máscara bien adornada, igual, lleva chaparreras, lleva una campana para saber dónde andan los danzantes, ¿sí? Y su chicote para poner orden y control dentro de la danza de los diablos. ¿Sí? La almita, se cree que es el niño que es la continuidad cotidiana que se le sigue. Cuando algún personaje de la fila ya se siente cansado, es el niño quien sustituye, y tenemos que buscar otra almita para que vaya sustituyendo y vaya de generación en generación y esta danza no se pierda, ¿sí? Ahorita la practican en el municipio muchas comunidades, ¿sí? Alrededor de 15 o 19 danzas cuando es el encuentro de la danza de los diablos o en concurso. Llegan alrededor de 19 o 20 grupos. En este año llegaron 21 grupos de diablos a bailar de diferentes comunidades. No se está perdiendo, al contrario, la estamos fortaleciendo y le estamos dando a conocer a diferentes partes de la República Mexicana y a países, Estados Unidos y otros países extranjeros. Somos el grupo de diablos de Coajiniculapa, Guerrero, Los Huileños. ¡Hurra! Y a mis espaldas está el honorable ayuntamiento aquí de Coajiniculapa, Guerrero. Y de este lado podemos ver un bonito foro, un bonito parking donde nos comentan que son las presentaciones musicales, los bailables y demás. Hay lugares para comer. Y bueno, atrás está un museo que tiene que ver mucho con los afromexicanos. Un museo que tiene una cuota de recuperación de 30 pesos y que vale la pena visitar también aquí en Coajiniculapa. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado mucho. Ya conocimos un poquito de Coajiniculapa, su cultura, su tradición, su danza de los diablos y también un poco de su comida. Sin lugar a dudas tenemos que regresar para ir tal vez a El Faro, a Punta Maldonado. En este momento nos encontramos en la carretera que conecta prácticamente desde Acapulco hasta Puerto Escondido, que conecta Guerrero con Oaxaca. Sin lugar a dudas es un lugar donde pasa muchísima gente a diario. Así que pues bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dar like a este video. Nos vemos en la próxima y adiós.